Dios le bendiga, hermano y hermana, en este hermoso día, hoy día domingo. Tengo, ¿verdad?, un pequeño estudio sobre lo que es la venida de Jesús, o mejor dicho, es contestando a una pregunta que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 1 y su versículo 10. ¿Verdad? Han visto muchos ministros de Dios que han traído esta palabra o este verso fuera de contexto. Y nosotros, los que seguimos verdaderamente a Jesús, los que nos dejamos guiar verdaderamente por su palabra, tenemos que entender que no podemos sacar fuera de contexto la palabra del Señor. Primeramente quiero saludarlo a todos, darle verdad la bienvenida a ustedes que están viendo este programa a través de YouTube y a través de Facebook. Quiero darle las gracias primeramente a mi Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos ha salvado y nos ha comprado a precio de sangre. Primeramente sé que el Señor Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que fuera de Cristo no hay otro camino. Jesús es la vida, Jesús es la salvación y sin Él nada podemos hacer. Eh, Primeramente, ¿verdad? Como de costumbre, mi nombre es David Santana, soy el pastor de la iglesia Camino a la Verdad. Estamos aquí en la ciudad de Providence, Rhode Island, en los Estados Unidos. Nuestros teléfonos para si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, es 401-369-0706, 401-369-0706. Nos puede contactar a través, ¿verdad?, del teléfono, texto o WhatsApp. Y nuestro email portal es santode62@yahoo.com, santode62@yahoo.com. Esos son los medios que puede comunicarse con nosotros, o también dejando su comentario a través de YouTube. Este programa es para edificación del pueblo de Dios. Estamos viviendo tiempo peligroso. La palabra de Dios es nuestra fe, nuestra esperanza, es nuestra única verdad, es nuestra guía, y tenemos que comprender que si no estudiamos esta palabra podemos caer en los lazos del diablo o en la mentira de Satanás. Que el Señor los reprenda. Y la pregunta que se me hacía, el cual yo traigo este estudio en Primera de Tesalonicenses, su capítulo 1, verso 10. Dice que esta palabra explica ciertamente de que el pueblo de Dios no va a estar aquí presente cuando la en Cristo esté, o no va a pasar por una gran tribulación. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Será cierto esto? ¿Será que nosotros vamos a estar fuera de aquí con todas las cosas que van a suceder? No nos dejemos de guiar, ¿verdad?, por pensamientos de hombres o por interpretaciones humanas de hombres. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, si la leemos con su contexto, la leemos como es, Dios nos explica todas las cosas que van a suceder. Quiero decirle que la única autoridad que el ser humano tiene, los que buscan a Cristo, los que buscan a Dios, es la Biblia. Ella es nuestra única autoridad. Ella es la que firma la palabra de Dios en nuestro corazón. Esta palabra es la que nos guía y es la fe de nosotros, porque creemos en un Cristo y en un Dios que no hemos visto, pero por fe en su palabra, sabiendo que su palabra es la máxima autoridad sobre nuestra vida, tenemos que creerle a ella. Amén. Alabado sea Cristo. Vamos así a dar inicio a este estudio, contestando esta pregunta de Primera de Tesalonicenses, su capítulo 1. Alabado Dios, versos 10. Y esta palabra, antes de comenzarla, vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestras vidas. Amantísimo Dios Todopoderoso, oh Padre Celestial, Yahweh, Elohim, Adonai, en el nombre de Yeshua Mashiach, te damos la gracia, la gloria a ti, Dios mío. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más, Señor, para traer este estudio. Mira mis hermanos, amigos,
televidentes que están viendo este programa a través de YouTube y los diferentes medios de comunicación. Yo te pido, Padre Celestial, que tú te glorifiques en la vida de todos nosotros, en la vida mía, en la vida de aquellos que están viendo este programa. Glorifícate, Señor, háblanos con tu verdad, enséñanos tu verdad, tu palabra es la única verdad. Oh Señor, alumbra nuestra vida, Señor, Padre amado. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, que podamos entender tus palabras. Abre el corazón, la mente de aquellos que están poniendo atención a este estudio, Dios mío, para que aprendamos, Señor, que tú eres nuestra máxima autoridad y que tu palabra es la verdad. Tú orabas por los discípulos, les decía, Padre, santifícalo, guárdalo en tu verdad. Dijiste, tu palabra es la verdad. Te damos la gracia a ti, mi Dios, porque tus palabras están en nuestro corazón, son lámparas y guían nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a permanecer firme, fiel en tus caminos, obedeciendo todos tus mandamientos y poniéndolo por obra. Gracias te damos, Señor, por tu dulce nombre, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Muy bien. Leyendo el verso del capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, vamos a ver lo que dice para que podamos entonces poder contestar con base bíblica a todo esto. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. A nosotros leer este versículo, si lo mal interpretamos, podemos decir, míralo, Él nos va a librar de la ira venidera de Dios. Yo quiero decirte, hermanos, amigos, que la palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando un hombre o una mujer se entrega a Cristo y hace la voluntad de Dios, obedece su palabra, ya está guardada de la ira de Dios. Dice la Biblia que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para salvación. La palabra de Dios misma dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres impíos. Dios guarda a sus justos, a sus hijos que le son fieles. Nosotros tenemos el sello divino de Dios. Nosotros tenemos la marca de Jesús, de que le pertenecemos a Él. La ira de Dios no es para el creyente en Cristo, para el que obedece su palabra, sino para el desobediente y todo aquel que hace lo malo, cuyo nombre no se encuentra escrito en el libro de la vida. Este texto no podemos usarlo para decir, míralo, nosotros no vamos antes de una gran tribulación y los que se quedan van a sufrir la gran tribulación. Primeramente, déjame decirte, muchos cristianos evangélicos dicen Dios tiene su iglesia y otra cosa es el pueblo de Israel. No, hermano mío. La Biblia dice que el único camino a la salvación es Cristo. No importando la nacionalidad, el país que seamos, si tú no crees en Jesús como tu Señor y Salvador, eres condenado. La Biblia dice que cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, le dio un mandato, vayan por todas partes, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyese en Jesús y fuese bautizado, como dice la Escritura, será salvo. Y le dijo, empezando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. La salvación vino por los judíos. La iglesia fue formada de judíos y gentiles. Todo aquel que acepta a Jesús será salvo, y el que no acepta será condenado. Pero la Biblia nos explica a nosotros todas las cosas que van a acontecer antes de la venida de Jesús.
Pero antes de nosotros, ¿verdad? Ya que leímos este texto, explicando verdaderamente que esta lectura en Tesalonicenses no se puede confundir ni torcer. Quiero que vayamos al libro de Efesios para que entendamos que la iglesia es una sola. No es una salvación para el pueblo de Israel después de muchos tiempos en la gran tribulación y una salvación para los gentiles que creen en Cristo, que es la iglesia. La iglesia no está formada solamente por gentiles. La iglesia está formada en Cristo. La iglesia está formada por judíos primeramente y después todas las naciones, todo hombre y toda mujer que acepta a Jesús. El libro de los Efesios. Efesios. Alabado Dios, poderoso Cristo, maravilloso Señor. Vamos a leer en su capítulo 2. Alabado sea el Señor. Oye lo que dice el libro de los Efesios. Capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Cómo andábamos nosotros, los que nos llamamos las iglesias hoy día? Sin Dios y sin esperanza. Apartado de la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? La promesa de la salvación. La promesa que es en Jesús. Oye bien, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, los gentiles, los que no son judíos de sangre, habéis sido hechos creados cercano por la sangre de Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, no dos, no una iglesia, no dos iglesias, no los judíos por un lado y los gentiles que son la iglesia, no. De ambos pueblos hizo uno, de judíos y de los que no son judíos. Formó la iglesia en Jesucristo. Él es la piedra, Él es la roca y sobre Él mismo fundó la iglesia, fundada por apóstoles, por discípulos en aquel tiempo, que eran judíos, y luego esta palabra también llegó a los gentiles, formando de ambos su iglesia. En Cristo Jesús somos salvos. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, gentiles y judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. ¿Quién es el cuerpo de Jesús? La iglesia. Y la palabra de Dios dice en Efesios, de ambos haciendo un solo cuerpo. En la cruz derribó la pared de intermedia. Quiero decirte, hermanos, ya que entendemos de que hay una sola iglesia, fundadas de judíos y
de gentiles. Ahora no nos llamamos gentiles, sino nos llamamos hijos de Dios. Somos judíos ahora, israelitas, por la sangre de Jesús, unidos a todos judíos que han creído en Cristo. En nuestro tiempo, muchos judíos han sido engañados, ortodoxos, y aquellos que no son ortodoxos, israelitas, y ahora creen en Jesús como su Señor y Salvador. Ahora reconocen de que Cristo es el Señor. Y antes de la venida de Jesús, van a haber mucho más judíos que se van a dar cuenta del engaño y van a entregar su vida a Dios y seguir a Jesús, el Salvador, el verdadero Mesías. Ya que entendimos esto, no hay alguien más perfecto que hablar, que puede decir cómo va a ser su venida. No lo puede enseñar ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, porque el que le daba la palabra a ellos era Jesús mismo. Y en el libro de Mateo capítulo 24, al igual que en Lucas capítulo 17, todo esto hablan lo mismo y enseñan lo mismo. Si nosotros leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y comenzando para contestar esta pregunta que estamos haciendo, en el verso 23, en el verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si leemos en el 21, dice que habrá gran tribulación. El libro de Daniel dice tiempo de angustia que no hubo desde que Dios hizo todas las cosas. Dice el 24, porque se levantarán falso Cristo y falsos profetas. Harán grandes señales, pródigos de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Vemos como en estos tiempos tantas personas haciendo juego con el Evangelio de Dios, haciendo milagros, sanidades, trucos, engañando y siendo ellos engañados, cumpliéndose la palabra de Dios. Pero no es desde ahora. Eso tiene tiempo que Satanás está actuando en estas personas para confundir al verdadero pueblo de Dios y puedan ellos perder su vida. Que el Señor los reprenda. Jesús, advirtiendo, dice: ya lo he dicho antes. Así que se dijera: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no lo creáis. Jesús da primeramente una advertencia de que si dicen que está en el desierto, no vayan. No es así que yo vengo. El libro de los Hechos nos explica a nosotros de la manera que Cristo vendrá. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es un relámpago? El relámpago, cuando cae, alumbra todo el cielo. Es alumbrante. Todo el mundo puede ver el relámpago. Hay una diferencia entre el rayo y el relámpago. El rayo es inminente. ¡Fua! Cae en un solo lugar. No lo pueden ver en todas partes. No alumbra el cielo. Pero el relámpago coge todo y alumbra todo. Jesús dice: de esa misma manera, lumbrante, con poder y gloria, será su venida. Pero él enseña y habla: no se dejen engañar. Si dice si Jesús está en tal sitio, no lo crea, porque la venida de Jesús nadie la va a poder imitar. Ni aún el anticristo no se va a parecer como Cristo viene. Jesús deja este ejemplo para que nosotros podamos entender de que no es Jesucristo. Amén.
Dice, e inmediatamente después de las tribulaciones de aquellos días. Ahora da, ¿qué va a suceder después de esas tribulaciones? Después de esa gran tribulación, ¿qué va a suceder? Después de todo eso que viene sobre la faz de la tierra. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Mira todas las cosas que van a suceder en la tierra antes de la venida de Jesús. Pero tú dirás, pero entonces Dios va a permitir que nosotros también seamos castigados con los impíos. No, hermano. En medio de todo esto, en medio de todo lo que va a caer, tú tienes un sello, una marca que dice que tú eres de Jesús. No sé si tú te recuerdas cuando Dios sacaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, de las manos esclavas de los egipcios. Dios dijo que en cada hogar de los hebreos se matara una oveja o un cordero, y la sangre de ese cordero fuese puesta en las puertas de los hebreos para cuando el ángel de la muerte viniese, no matara a ninguno de ellos. Donde quiera que el ángel de la muerte miraba esa marca, no había muerte. Lo mismo pasa con nosotros. ¿No te recuerdas que en el principio dije que la ira de Dios no está sobre sus hijos, sino sobre los desobedientes? La ira de Dios, estas cosas que vienen, no te va a tocar a ti. Si tú estás en el camino de Dios, tú eres protegido, tú eres guardado, tú tienes el sello de Jesús, el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, de la manera que Dios guardó al pueblo de Israel, cuando vino el ángel de la muerte, te va a guardar a ti, a mí. Otra cosa es, lo mismo sucede que Dios guardó a Noé y su familia en medio del diluvio, en medio de la tormenta, en medio de la destrucción. Porque no era justo delante de Dios. Sigamos leyendo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Ahora viene, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. Por eso Jesús dijo, como el relámpago. ¿Qué vas a aparecer después de esto? Después de la tribulación, después de estas cosas que suceden, la señal del Hijo de Dios en el cielo. Y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo viene Cristo? Sobre la nube del cielo, con poder y gran gloria. ¿Cuándo viene? Después de las tribulaciones. Este libro de Primera de Tesalonicenses, su capítulo 1, versos 10. Y a Jesús que nos va a salvar, claro. No es que nos va a llevar, nos va a salvar porque lo esperamos de la ira venidera. ¿Por qué nos salva? Porque si creemos en Cristo y obedecemos su palabra, tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos el sello de Dios en nuestra frente de que somos hijos de Dios. Y esperamos a aquel que nos salva. Por eso dice aquí, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, esos días son acortados. El Señor interviene por su pueblo. El Señor salvará a su pueblo. Se incluye a ti y a mí, a los judíos que creen en Cristo y a todo aquel en todas partes que ama al Señor y verdaderamente espera su venida. Oye esto. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
En todas partes donde haya hijo de Dios, Dios lo junta y lo cogerá a los que son suyos. Los demás serán destruidos con el resplandor de la venida de Jesús. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, su capítulo 2, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero tú dirás: pero ¿será eso suficiente? También Jesús le habló a Juan, aquel joven, aquel siervo que iba a quedar, para que todo esto pudiésemos tú y yo tener el Evangelio de Cristo. Oye lo que dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verán, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lo mismo que dijo Jesús, de que todos le verán. Él viene en las nubes, de la manera que se fue, así vendrá. El Señor Jesús es fiel y verdadero en todo lo que hace y en todo lo que enseña, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios Todopoderoso, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Creador. El Señor Jesús mandó mandatos, ¿verdad?, a los apóstoles para que tú y yo tengamos este Evangelio. Quiero leerte lo que va a suceder para la venida de Jesús. Dice en el verso 35 del capítulo 24. El verso 34 del capítulo 24. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? ¿No vino el diluvio? ¿No le dio oportunidad al ser humano para que se arrepienta? ¿No predicó Noé pregonero de justicia por 125 años? ¿Y no entendieron? Dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron. ¿Qué no entendieron? Que ya estaban perdidos. Cuando Cristo venga, ya no hay oportunidad para salvación. La iglesia no está formada de gentiles y luego el pueblo judío. No. Cuando Cristo venga, ya no hay oportunidad. Ya no va a haber más sacrificio en una cruz. El sacrificio fue por todos. El sacrificio de Jesús fue por todo en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó
lo tomó, se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? ¿Al cielo? ¿A quién fue que se llevó? ¿A Noé y a su familia? ¿Vino la mano poderosa de Dios con un diluvio y se lo llevó al cielo? No. Aquí dice, se lo llevó a todos. ¿A qué? A la destrucción. ¿Quiénes quedan salvos? Noé y su familia. Dios lo guardó. De lo mismo pasa en Primera de Tesalonicenses. Esperamos a Cristo, que nos va a librar de la ira venidera de Dios. Claro que Él me libra de la ira venidera de Dios, porque Él vive en mí. Y si Él vive en mí, tengo que tener el sello de Dios aquí en mi frente. Que mi vida le pertenece a Dios. No importa lo que venga, si tú eres fiel al Señor, Dios te va a guardar. Alabado sea Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Alabado Cristo. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado o perdonado. Esta es otra palabra que usan aquellos que enseñan que la iglesia se va y no va a ver las tribulaciones. Míralo ahí, uno es tomado y el otro dejado. Pero acabamos de leer que lo que dice que lo tomó por sorpresa fue el diluvio. Y ahí explica Jesús, así mismo sucederá cuando Cristo se manifieste. Uno será tomado a la destrucción y otro será perdonado porque Cristo lo ha salvado. He guardado de las cosas que vienen de la ira de Dios para no ser destruido, sino para ser salvo. Todo el contexto de la palabra de Dios habla de destrucción sobre aquellos que no creen en Cristo, pero habla de la salvación sobre aquellos que creen en el Señor. Nosotros, si estamos vivos cuando todo esto acontezca, no nos importa morir por testimonio de Jesucristo. La Biblia nos enseña a nosotros de que Cristo vendrá en los cielos. Todo el mundo le verá. Aquellos que no le entregaron su vida a Jesús se arrepentirán, pero ya es tarde. Van a ser consumidos y destruidos. Pero antes de la venida de Jesús, Dios va a traer juicio sobre el mundo pecador. Pero en medio de esos juicios, en medio de todas las cosas que Dios va a traer, si tú eres fiel a Dios y tienes el sello del Espíritu Santo, tú eres guardado y tú eres protegido. Pero antes de todo esto, ¿verdad? También el pueblo de Dios va a ser perseguido. Pero con nuestra vida vamos a dar testimonio a otro de que somos y vale la pena seguir a Cristo, de que somos hijos de Dios. Lo hizo Pedro, Pedro murió. Lo hizo Pablo, Pablo murió. Y todos aquellos que siguieron a Cristo murieron por causa del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos cristianos enseñan porque tienen temor aún a morir por Cristo y dirán ellos, por Jesús yo hago todo si estoy dispuesto a morir, pero sin embargo no traen la palabra como es porque le tienen miedo a aún morir por Jesús. El apóstol Pablo dijo, para mí morir es ganancia. Cuando nosotros comprendemos esta palabra de nuestro Dios, Dios no nos ha puesto para ira ni para destrucción, nos ha puesto para salvación. En medio del fuego, en medio de la tormenta, tú y yo tenemos el sello de Dios. No puede quitar el cuerpo, no puede aún matar, pero no puede destruir nuestra alma, porque Dios nos traerá a nosotros del polvo a la vida. Su palabra dice que todo aquel que muere en Cristo no muere eternamente. La Biblia dice en Juan que si guardamos la palabra de Dios y obedecemos su palabra, sus mandamientos y morimos en Cristo, Él nos va a resucitar en el día postrero. ¿Qué significa el día postrero? El último día de todas las cosas. Cuando Cristo se manifieste, ese día que Cristo se manifieste, traerá con Él aquellos que duermen o murieron
en Jesucristo. Y aquellos que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, y esperamos a Cristo, ¿verdad? Para podernos reunir con Él allá en los aires. El Señor Jesús es el principal que enseña cómo será su venida. Se le enseñó a sus apóstoles para que ellos puedan tener fundamento y hoy tú y yo tengamos esta palabra puesto por aquellos valientes hombres que entregaron su vida a Jesús. Este libro de Primera Tesalonicenses no podamos usarlo para engañar al pueblo, a la humanidad, de decirle, no te preocupes, hermano, no vamos a pasar por esta tribulación. No, amigos y hermanos, la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Todo aquel que esté vivo, que sea cristiano, que sea fiel a Dios, va a pasar por esta terrible prueba que vendrá sobre el mundo entero. Si estamos vivos, también vamos a ver el anticristo, que el Señor nos reprenda. Pero tú y yo tenemos en la frente la marca de Cristo. Tenemos el poder de la oración. Tenemos toda la armadura de Cristo para vencer y dejarle saber al mundo, a Satanás, que Cristo es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que si tenemos que morir por Él, vale la pena morir en Cristo. Porque para mí el morir es ganancia. Espero que este estudio sea de gran ayuda. Si tiene algún comentario o tiene una duda, también puede contactarnos a través del teléfono 401-369-0706 o a través del correo electrónico santod62@yahoo.com, y puedes dejar también tu comentario, tus preguntas a través de YouTube. Esperamos, ¿verdad?, que la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes. Este es tu amigo y hermano Pastor David Santana de la iglesia Camino a la Verdad en la ciudad de Providence, Rhode Island. Te esperamos en el próximo programa. Recuerda de darle like a este programa y compártelos con tus seres queridos. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Que la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes. Shalom.